Lo que necesito más o menos es que usted nos narre cómo fue su inicio, cuando empezó a trabajar en las bananeras, a qué edad, eh, cuántas horas tenían que elaborar, el medio y forma de pago, y otra cosa, ajá, cuánto ganaba, cómo eran las condiciones laborales, por qué se dio el movimiento de los trabajadores contra la transnacional de Chiriquilán y lo que fue la huelga, en la Ajá, huelga de 1960, pues, o en los predios que haya estado usted allí. ¿Y qué ajá. lograron? Yo ¿Qué, tuve la ajá, qué lograron la con ese movimiento? Y en fin, cómo era la vida dentro de la bananera. O sea, vida diaria, pues. exacto. Que yo, Bueno, voy a decirle hasta donde yo me acuerdo, porque ya yo tengo que 50 y pico años que salí de allá, así no, que no, en ese lazo uno se le olvida muchas cosas, ¿no? no, no, tranquilo. Lo Sí. que Y recuerdo, ya por la edad que tengo también, no, pero se sí. conserva, se conserva. Vamos a comenzar. Pues mire, yo comencé a trabajar en 1960 en la bananera. Yo tenía 15 años con 9 meses cuando comencé a trabajar en la bananera. Yo le pedí permiso a mi mamá para irme a trabajar a la bananera. Mi mamá me dice, ¿pero qué tú vas a hacer para allá, para trabajar allá, si los hombres que son hombres hechos y me digo así, ¿no? Se corren de los trabajos. Digo, mamá, denme permiso, si yo no aguanto, yo vengo para la casa. Bueno, está bien, me echó la bendición y me fui. Bueno, no, cuando llegué hice la solicitud porque estaban afiliando personal y estaban cogiendo pelados de 18, que ese tiempo nosotros sacamos cédula a los 21, pero desde los 18 para arriba era que estaban afiliando los muchachos. Okay. Y iba a cumplir 16. El jefe me dice, ¿cuántos años tú tienes? Le digo, yo tengo 18. Dice, no, tú no me vas a pegar esa mentira, que tú tienes 18, se te ve de que tú eres un pelado. Digo, no, yo tengo 18, lo único que no tengo la cédula. Me dice, bueno, te vamos a dar trabajo porque vemos que tienes interés en el trabajo. Sí, digo, cuando yo vine porque tengo interés en el trabajo y ganarme algo para ganarme mi vida. Bueno, nos mandaron para Puerto Armuelle afiliarnos. Y fuimos como 25 más o menos pelados, de 18 años para arriba, porque eso era lo que ellos querían, ¿no? Correcto. Nos mandaron a Puerto. En Puerto Armuelle nos afiliaron. Pongamos un ejemplo, no me acuerdo exactamente el día, pero fue como casi como un jueves o viernes, lo que es que el lunes nosotros teníamos que comenzar a trabajar. Cuando entramos el lunes, pocos muchachos mandaron a cada uno para su posición a trabajar. En ese tiempo los trabajos eran como le digo, como esclavos, de esclavitud. Por eso era que mi mamá no quería que yo fuera. Era como esclavitud. Nos mandaron a limpiar los bananos, las matas, y pagaban por hectárea, $2 la hectárea por la limpieza. Y entonces, cuando nosotros llegamos, el jefe, el capataz, nos dio cada uno su posición. De esos 25, yo creo que quedamos 10. Los demás, ¿ves? Se fueron. Y se terminó trabajo para mí. Pero yo me vine con media intención, pero yo me acordé de lo que yo le había dicho a mi mamá, que me diera permiso para ir a trabajar. Que en caso tal yo no aguantara el trabajo, yo venía para atrás, pero mi mamá no me se va a quedar con eso. Yo voy a esperar aquí hasta que Dios quiera. Seguir trabajando. En ese tiempo nos pagaban 25 centavos la hora. Era $2 diarios. De esos 25 centavos la hora, yo tenía que pagábamos $1 de la comida diario. El desayuno, almuerzo y cena era $1. Así que diario me quedaba $1. Wow. Sí. Entonces, como le digo, yo trabajé ahí. Bueno, ya cuando el jefe vio que yo tenía interés en el trabajo, me cambió de trabajo a cortar los bananos, a cosechar las guineas, pues. Pero ahí el trabajo también era de esclavo, porque ahí entrábamos a las 5 de la mañana, estaba el jefe en la puerta porque cuando uno entraba le daban el cuarto
le daban, tenía agua, luz y servicios médicos y la casa, pues. Uno no tenía que pagar eso, uno pagaba la compañía. Eso es la única garantía, ¿no? Pero los salarios eran bajitos. Muy bajos. Entonces, cuando estábamos en el cuarto de fruta, el capataz llegaba a las 5 de la mañana a tocarle la puerta a uno. Oye, oye, esta no es hora, está durmiendo. Párense, que vamos para el trabajo ya. A las 5 de la mañana con las rayas, alumbrando la guinea para ver cuál estaba de corto. Eran las 9 de la noche y todavía no estaban en los bananales. A mediodía, bueno, con eso quiero decirle, estábamos desde las 5 de la mañana, a veces a las 9 de la noche todavía no estaban en los bananales. 16 Usaba el fraile en la mañana, en la madrugada, y en la noche, cuando vuelve esa noche, sí vuelve a usar el fraile para cortar las guineas. Y por cada guinea se pagan 4 centavos. Ponerla donde la podían embarcar para el muelle, Puerto del Muelle. Así que ahí era donde se ganaba un poquito más, pero lo demás trabajo era trabajo de esclavo. Bueno, así trabajé desde marzo de 1960 hasta noviembre de 1960, que fue cuando se fundó el sindicato. ¿Eh? El 13 de noviembre se fundó el sindicato de la bananera. Yo tenía como que de marzo a noviembre, como 6 meses más o menos, algo por ahí. Y entonces, después que ya el sindicato se formó, entonces, en vez de $2 que uno ganaba diario, el aumento fue 88 centavos. $2.88 diarios. Wow, ni el dólar. Ese salario de hambre. Bueno, y así seguimos trabajando. Ya había mucho trabajo que uno hacía por restajo, como se dice, y contratos, que con la misma empresa te da contrato. Bueno, te voy a pagar tanto por esto. Y uno lo hacía. Bueno, había a veces uno ganaba algo, pero a veces no. A veces lo que era pérdida, lo que ganaba era un cansancio. Y así yo trabajé por 12 años con la bananera. Y ya en 1965, la señora que tengo a mi lado se juntó conmigo, se unió a mí, ¿no? Ya tuvimos, cuando tuvimos los primeros hijos, digo, bueno, aquí yo voy a tener que tarde que temprano salir, porque si yo me quedo aquí, mis hijos van a hacer los mismos trabajos que yo hago aquí. Y yo no quiero eso con mis hijos. Bueno, en 1972 salí de la bananera. Digo a la señora, vámonos a aventurar, a ver a dónde llamo algo mejor. Pero mis hijos no van a quedar aquí. Claro, ellos iban a seguir trabajando, pero lo mismo que yo trabajaba. Claro, por Y estar en el área. eso era lo que yo no quería para ellos. Bueno, salimos en 1972, pero lo que quiero decirles es que en el muelle, en Puerto del Muelle, yo no trabajé en el muelle, pero yo oía lo que la gente decía. En el muelle no había hora de salida, ¿no? Ahí desde que entraban, venía el barco, era hasta que llenaran ese barco. Ahí se cogían 2, 3 días para llenarlo. Y era, ¿ves? Tiro y tiro. Ni dormía la gente. Wow. Y también los salarios bajos, porque a nosotros nos pagaban cada fruta de esa a 4 centavos la fruta y éramos a ver, 2, 4 personas, 5 con el que las cargaba hacia las empacadoras. Éramos 5, 4 centavos había que repartirlo entre 5. Y cada fruta. Una vez se salía con, cuando uno ganaba, que decía que bueno, no me jugué mal el día hoy, eran unos $5 al día. ¿Ah? Eso era, no me jugué mal. Y esa era la parte donde uno ganaba más plata, era eso cuando ya al correo, pero no había hora de salida, uno trabajaba más de 12 horas diarias. Wow. Usted me había mencionado algo sobre las tarjetas y ponche, tarjeta y cobro. ¿Cómo era ese? El cobro. Ajá, que les daban una tarjetita con un monto y cuando iban a ver era otro. ¿Cómo se le llamaba eso? No, a nosotros nos pagaban, cuando yo entré, nos pagaban por sobres.
un sobre amarillo que le dan a uno, y ahí venía la platita metida ahí. Eso sí, que la bananera tenía comisariato, que le llamaban, Ok. y entonces uno como trabajador podía coger crédito en el comisariato y se lo descontaban poco a poco. Si usted quería, por lo menos en la semana, habían 2 veces que traían la carne y ellos lo pasaban por cada campo, cada casa, pues, Ok. preguntando si quería, que cuántas libras quería. Entonces ya uno decía, bueno, yo quiero, pongamos ejemplo, 5 libras, pues. Entonces después ellos se lo descontaban a uno por quincena, por semana. Así que lo que usted dijera, bueno, a mí me la vas a descontar en 3 pagos. ¿Ah? Así trabajaba la bananera. Y cuando uno se enfermaba, los dispensarios no le cobraban. Lo atendía el médico, si había que mandarlo al hospital, lo mandaban, lo hospitalizaban y tampoco le cobraban nada. Ah, Y le bueno, daban la medicina. la parte Sí. de salud por lo menos era un poco mejor. En esa parte sí no tenían gasto y no les Era, descontaban esa parte. ajá, esa es la única garantía de que usted se enfermaba, lo que fuera, y la misma empresa corría con todos los gastos, hospitales, médicos, medicina, todo eso lo daba la empresa, para usted y sus hijos. Ah, ok, incluía O la sea, familia. ajá, que si tú no tenías familia, toda la familia podía atenderse en las mismas condiciones que el trabajador. Ah, ok. ¿Y días libres? ¿Tenían Sí. días libres? ¿Un día libre a la semana, algo? Bueno, había supuestamente días libres los domingos, Ok. pero si había que trabajar, había que ir a trabajar. O sea, que no era un libre Porque como tal, era como estar de no, guardia, no, que si no. llamaban había que suspender lo Ah, planeado e ir a trabajar. el- exactamente. Y entonces la hora de entrada, nosotros cuando trabajamos así, que no estábamos en el puerto de los bananos, la entrada era a las 6:30. Después de que entró el sindicato ya la cosa mejoró un poquito, ¿no? Pero seguimos entrando así, pero entonces trabajamos 8 horas, 8 horas y media, por ahí así. No era como antes, el sindicato no trabajaba a veces hasta 12 horas por 8 horas. Y Claro. había eh, por lo menos canales que uno le decía que era desagüe que hacían para desaguar los terrenos de las guineas. Ok. Y a eso le pagaban a uno 1 centavo el metro. Trabajaba de ambos lados. Y el canal tenía 1 metro de ancho y 300, 200 metros de largo. Usted cada metro que hacía era 1 centavo. Y Wow. había que limpiarlo, sacarle todo lo de adentro, que era la basura, y uno ganaba 1 centavo. Con decirle que yo hubo un mes, que en el mes me recuerdo que eso no se me olvidó para toda mi vida. En el mes, trabajando el mes completo, yo me gané $27. Un mes. Un mes completo, $27. Ese es el récord que yo tengo en cuanto a ganancia de salario en un mes. Pero trabajando el mes, no es que hay que decir que yo faltaba, no, era O trabajando. sea, los 30 días, $27. Ajá, no me ganan ni el dólar diario. Wow. Sí, porque no tomó ¿Por día qué? libre. Si hubiese tomado un día libre, de repente sí daba el dólar diario, pero sin No, día libre, no, ¿qué era das? trabajando, pero por eso le digo, la limpieza así de los desagües, los canales, ellos pagan. Había unos que uno ganaba, pero había unos que no ganaban nada. O sea, que Entonces, yo ciertamente, tengo, perdón, ciertamente lo que fue el movimiento de la huelga que se dio fue básicamente en base a los salarios paupérrimos que a, tenían mejor, y a mejorar mejorar lo los que eran las salarios. condiciones en que Y, estaban de trabajo o lo que era el ajá, horario. Me imagino que, bueno, a mí me exactamente. dice que les dieron 80 centavos luego, que eso vendría siendo, pero no había 88 horas centavos. extras entonces. Sí, porque el salario que teníamos antes de formarse el sindicato era $2 diarios, ¿verdad? Sí, porque era 25 centavos la hora. Entonces, después que ya el sindicato formó y negociaron y firmaron, quedamos ganando 2,88. 88 fue la conquista de eso. Fueron como 2 meses de huelga, más o menos. Wow. Después hubo otra huelga, también como de 30 días. Eso sí no me acuerdo muy bien porque, bueno, ya ese tiempo ya yo tenía par de años de estar trabajando. Pero las condiciones casi siempre eran iguales.
Wow. Hay mucho que contar en eso, pero tendría que, pues ya le digo, son más de 50 años que yo salí de ahí, No, claro, es pero por lo entendible. menos hay cosas que yo me acuerdo bien clarito como si estuviera allá. No, y es entendible que, o sea, ¿quién quiere recordar que literalmente estábamos en una esclavitud? Pues, o sea, ¿quién quiere recordar Sí, eso? Obvio, fue una experiencia, fueron los primeros trabajos que exacto, habían en la provincia exactamente. y me imagino que en su momento, por ser una empresa extranjera, se pensó que vendrían con un salario mejor de lo que había ya en lo que era la provincia. Ajá. Pero No, no, sin, que va. pero sin embargo, Mire que cuando la revuelta esa del 64 acá, porque allá había una parte donde vivían los jefes, los grandes, ¿no? Que eso le llamaban la zona, Puerto Muelle, le llamaban la zona, que allá habían los jefes, eran gringos y eso, los dueños de empresas. correcto, Allá se formó la tenían un hotel revuelta esa especial, también. tenían un hotel especial para Ajá, clasecitas que no tenían nada que ver y alejado de donde estaba la población que trabajaba allí. ajá, exacto. Sí, sí, había mucha esclavitud. Bueno, cuando yo salí ya, bueno, la cosa era un poquito mejor, pero no era mucha la diferencia. Pero yo me salí más fue por eso, por mis hijos, porque yo decía que mis hijos no podían hacer los mismos trabajos que yo hacía ganando así, como yo decía, Esa una miseria, guayaba. hay que decirlo, Sí, esa miseria que se sí, pagaba y un trabajo tan fuerte. exactamente. He visto Trabajo imágenes, fuerte. busqué imágenes en internet para tener una noción y vi que de las bananeras trasladaban todos los frutos cargados al hombro, o si no, con ayuda Ajá, de mulas. eso se sacaba de los bananales a los caminos donde pasaban los tractores, que uno decía, los chapulines, que Ajá. ahí a ellos lo recogían y de ahí lo llevaban entonces había una parte que le decían las placas, que era donde cuando se empacaba la guinea entera, la mandaban entera, nada más que la lavaban, sacaban lo sucio, la metían en unos ácidos ahí y la mandaban en los trenes, en los vagones de los trenes para las guineas, para eso así mismo las embarcaban en los muelles. Mm, Pero después, cuando vino el sistema de empacadora, cambió. Pero había que sacarlas de lo el que era el sistema, tronco y dejarla nada más el, en las paquitas que trae cada guinea. el sistema siguió siendo igual en la bananera. Lo único que cambió El es que el empaque. guineo no lo mandaban la guinea entera, sino que sacaban las manos del guineo, los lavaban y los metían en caja. Que es el Cada sistema que caja se de ese mantiene pesaba. todavía. Ajá, bueno, esas cajas pesaban 40 libras. Entonces ahí trabajaban mujeres, trabajaban muchachos jóvenes, bueno, trabajaban gente. Pero yo nunca trabajé en esa cuestión porque yo entré cuando era la bananera, eso de La neta, cuando que inició estaba prácticamente y que era más complejo el trabajo y más pesado. bajo, como no. Bien pesado ese trabajo, le voy a decir. A veces uno salía en la tarde que no tenía ni ganas ni de comer, y Wow. no era el El cansancio. cansancio al punto que no Sí, les apetecía ingerir su cena ni exacto. nada. Lo apetecía era como acostarse a dormir, darse un buen baño y acostarse a dormir. Eso Wow. sí le apetecía a uno. Bien ¿Por qué? difícil. Por el esfuerzo que uno hacía para mantenerse, pues, para no. Es que Que mucha gente se corría. viendo las imágenes se ve Mucha, que era un trabajo extremadamente difícil, pesado, ¿cómo no? y ¿Cómo que no? ciertamente hacerlo de esa manera tan rústica como se hacía era un desgaste para el mismo trabajador. ¿Cómo no? Eso es un desgaste bárbaro. Porque ya le digo, hora de salida de noche. ¿Usted cree que de noche andaba uno metido en esos bananales? Que por ahí como había la culebra. Claro, es que era un Y riesgo uno con enorme. flashlight alumbrando para qué guinea estaba de corte. Porque mandaban guineos para Europa y los que iban más lejos, el calibre del guineo era más delgadito para que no se moraran en los barcos. Entonces uno tenía que andar con una pieza calibrando el guineo para ver cuál era la que había de corte. Encima medían el grosor del guineo. Ajá, ajá, exacto. Porque Wow, si estaba muy grueso el guineo, ese guineo se maduraba en los barcos, porque los barcos cogían tiempo de llegar claro. pongamos de aquí para más a Europa, pues.
Claro, Eran semanas que demoraban. una semana Entonces prácticamente. había que calibrar el dinero para ver si que llegara o no llegara Maduro. O dándole tiempo a que de que llegara, todavía dándole tiempo a terminar de madurarse cuando llegaba al mismo Europa. Correcto. Exacto. Y Wow. entonces en el sistema de los hospitales a uno había una ambulancia que era un ferrocarril y uno lo llevaba al hospital a Puerto Armedio. Primero el hospital era de la misma compañía, pero en 1970 entró el Seguro Social. Entonces afiliaron a todo el personal en 1970. Eh, Antes era la compañía corría con todos los gastos de ambulancia, gastos del buen transporte y medicina y lo que fuera. Corría la compañía. Después, ya que entró el seguro, entonces era el seguro el que corría con todos esos gastos. Pero había personas que tenían 5, 6 hijos y todos los afiliados. Y así que en ese tiempo no había problema para afiliar la familia, Por lo la menos en ese esposa, la momento el hija. seguro no varió mucho lo que fue el seguro cuando cambió desde la compañía a Caja de Seguro Social, no hubo mucha variación. Bueno, digámoslo que no, porque casi era lo mismo, porque la compañía le daba las medicinas, el seguro le daba las medicinas, el seguro tenía ambulancia para trasladar personal y la empresa tenía ambulancia, así que casi no hubo mucha Esa parte diferencia. no, por lo menos en esa Sí, parte no y, hubo un desbalance, y, prácticamente estuvieron y bastante entonces, nivelados. El problema eran los la, salarios, ajá, los salarios, las salarios horas de de trabajo y las condiciones. correcto, sí. Pues sí, hombre, el trabajo en la banana había trabajo, pero como decía mi mamá, hay que amarrarse los pantalones para poderlos aguantar. Sí. Y las casitas donde vivían, ¿cómo eran esas casitas? Bueno, primero había unas barracas, como esas barracas, como le digo, unas casas que, bueno, habían que tenían una barraca que tenían 3 cuartos para 3 familias. Es decir, barraca de piso alto. Okay. Abajo era la cocina y arriba era que se alojaban. A veces le daban 2 cuartos por familia, según la familia. Okay. O sea, Pero después, se compartía con otra ajá, familia la y residencia. había de barraca para solteros y barraca para familia. Lo de los solteros sí era un solo cuarto para una persona. Pero después ellos cambiaron a hacer casas, barriadas. Y cuando yo salí de allá, yo estaba viviendo en una casa que me habían dado para vivir, que la casa tenía que 3 cuartos, tenía baño adentro, bueno, la mejoró, ¿no? En cuanto al sistema de vivienda. Pero como yo le dije al señor, aquí nosotros estamos bien, tenemos luz, tenemos agua a las 24 horas y tenemos la casa donde vivir, pero esto no es mío. Claro, porque es Yo de la quiero bananera. tener lo mío, esto es de la empresa, así que el día que yo me voy, yo no puedo decir que yo voy a vender o voy a llevarme esto, no, esto es de la empresa, yo sé. Pues yo le decía, uno aquí está bien en cuanto al sistema de vivienda y eso, porque usted si ya tenía más familia, entonces usted pedía que le dieran una casa en vez de unos Se cuartos en la barraca. solicitaba, había que solicitarlo. Ajá, ajá. Pero eso no era mío, no, Claro. era la empresa. Y ese sistema sí ya lo último, ya en la década del 70, por allá la cosa ya mejoró. Sí. Y otra vez del 60 al 72, que nació el hijo mío, el último, nació en el 72, 73. Bastante Sí. tiempo allí, bastantes anécdotas, 12 años, 12 años. vivencias. Pero, pero, hay, pero ahí hay gente que tenían 20, 30 años de trabajar en la bananera. Y cuando yo salí, 2 hermanos míos quedaron allá también, quedaron trabajando allá, pero ya cuando ellos entraron, ya la situación no era igual que cuando yo entré. Claro, Pero bueno, les tocó un poquito mejor. sí, ya estaba mejor, sí, pues porque y ellos trabajaron bastante tiempo, pues yo creo que ellos trabajaron más tiempo que yo, porque cuando yo salí, ellos quedaron trabajando, después ellos salieron de ella casi cuando la bananera estaba por cerrar. Wow, o sea que entraron a lo último ya. Ajá, sí, ya casi lo último.
Wow. Vea, señor Eduardo, yo le agradezco Pues infinitamente estas anécdotas que nos muestran lo que ha sido parte de la historia de nuestra provincia a lo largo del tiempo. Obviamente, esta generación, yo soy del 79, no vi nada de eso. Entre que nací y crecí, no llegué a ver nada de eso. Muchos chicos de ahora no tienen ni la menor idea de lo que fue ese tiempo. Y tener una narración vívida de una persona que estuvo allí es invaluable porque les da una noción, una idea de lo que fue esa época, que no fue tan fácil y tal vez aprendan a valorar los beneficios y ventajas que se tienen ahora y conquistas que han logrado algunos sindicatos, porque ciertamente no todos son buenos, pero hay algunos que sí otorgan beneficios y mejoras a la calidad de vida de los trabajadores y por ende de sus familias. Así que de verdad, señor Eduardo, muchísimas gracias por estas anécdotas. Son nutridas para lo que es nuestra juventud y, por qué no decirlo, a toda la ciudadanía. ¿Cómo no? Sí, no, sí, es verdad, porque digo, yo en realidad, como yo le dije a la señora, cuando yo le dije a ella, nos vamos de aquí de La Banera, dice ella, ¿y por qué? Digo, no, porque mis hijos van para la escuela. Yo no quiero que ellos pueden conseguir trabajo aquí, pero no quiero que ellos hagan lo mismo que yo estoy haciendo. Claro, usted tenía una visión más adelante, usted tenía una visión más adelante de mejorar, avanzar. Y de eso no tengo quejas, porque eran 4. De eso se me graduaron 3, son licenciados. La hija que murió, ella era licenciada, pero me quedan 2 que son una administración de empresa, licenciado en administración de empresa, y tiene una maestría. El otro es licenciado en Derecho. Mire qué bueno. Y que obviamente nada se hubiera logrado si usted no toma la decisión de salir. No tengo queja porque yo le digo a la señora, ellos se superaron. Eso era lo que yo quería. Que ellos se superaran y no fueran lo que yo era. Claro, la decisión suya de salir y buscar un nuevo horizonte. Exactamente, de salir de allá, esa fue mi decisión. El bienestar de ellos. De veras, señor Eduardo. Mire que cuando yo renuncié, yo tenía 29 años. A los 29 años yo salí de ahí. Que yo renuncié, tuve que inventar para poder que me dieran la renuncia de que el cuestión ese que regan los aviones para los bananos, para las matas, me hacía daño a mí, que eso era, sí, ajá, entonces conseguí con un médico, pero ya en ese tiempo en el seguro, de que me dieron una carta para llevársela a la gerencia, porque no me querían dar la renuncia. Todo esto no aceptaban las renuncias. Yo tenía 29 años, estaba en toda la reventación de mi juventud para que podía trabajar. Y le presenté la carta al gerente allá en Puerto. Y el gerente me dice, mira, te voy a firmar la carta. Yo sé que tú no tienes nada. Y eso de que te hace daño a la cuestión de que arriban los aviones, eso es mentira. Pero tú tienes derecho a buscar una vida mejor. Pero si algún día tú te sientes por allá que apretado o cosas que no puedas, regresa, que aquí está tu puesto. Wow. ¿Por qué? Porque yo era un hombre que cumplía con mi trabajo, cumplía con mis deberes. Entonces yo no tenía un mal récord. Y aún hasta hoy día yo no tengo un mal récord donde yo trabajo. Eso es importante. Sí. Por lo menos yo veo como una muy buena referencia, pero ciertamente no era la vida que ya usted quería. ¿Sabe cuánto me dieron cuando me dieron el cheque de la renuncia? Por 12 años, $750. Wow. Eso sería el equivalente actual, eso sería prácticamente 6 meses de trabajo. Bueno, yo cuando cogí el cheque, yo me sorprendió, digo, 12 años de trabajo que solo me da
pero ¿qué vamos a hacer? ¿Ah? Oye, vamos, no.